Hay noches en las que el silencio pesa más que el crimen, y un solo objeto, inmóvil, antiguo, casi olvidado, puede despertar la locura con solo ser mirado. Esta historia no se resuelve con pistas comunes, sino con las preguntas que aún nos atrevemos a hacer cuando todo parece haber terminado. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquel mes de octubre, la niebla londinense parecía haber adquirido un espesor singular, casi como si la ciudad misma respirase con dificultad. Los días se sucedían con una lentitud húmeda y sombría, y el crepitar del fuego en nuestro hogar de Baker Street era, más que nunca, un consuelo indispensable. Fue en uno de esos atardeceres en los que el silencio era apenas interrumpido por el pasar lejano de un carruaje, cuando el señor Hudson nos trajo una carta sin sobre, doblada con una precisión casi ritual. El papel era de un tono amarillento, sin membrete, pero de una textura fina, como si hubiese sido arrancado de un cuaderno de notas personales. No presentaba fecha ni firma, solo un mensaje breve, escrito con pluma de punta afilada y pulso contenido. En menos de una semana, el cráneo volverá a sangrar. Que la ciencia no ose burlarse de la muerte. Holmes, que se hallaba entonces, absorto examinando la evolución de una colonia de moho en una caja de Petri improvisada, alzó la vista con ese brillo de inteligencia que anunciaba un nuevo caso. Yo, en cambio, confieso que sentí un estremecimiento involuntario. Había algo en la concisión de aquella frase, una frialdad en su determinación, una perturbadora ausencia de contexto, que me hizo recordar los pasajes más oscuros de las antiguas crónicas médicas. Curiosa elección de palabras, murmuró Holmes tras leerla por segunda vez. El empleo del verbo volver implica que el cráneo ha sangrado antes, y que lo hará otra vez. Un simple símbolo, tal vez. ¿Una metáfora? Aventuré, aunque sin convicción. O bien, Watson, una advertencia concreta disfrazada de superstición. Es propio de ciertos criminales, especialmente los cultos, envolver sus intenciones en un velo de misterio para dificultar su análisis lógico. Me quedé en silencio, no por falta de opinión, sino por una creciente sensación de incomodidad. Aquella mención de un cráneo sangrante despertaba asociaciones primitivas, imágenes grabadas en lo más hondo del inconsciente, donde aún anidan los temores de épocas precientíficas. No pasó una hora desde la lectura de la carta, cuando un segundo elemento inquietante se presentó ante nosotros. El inspector Lestrade, acompañado por un joven conservador del Museo Eldridge de Historia Médica, un establecimiento de escasa fama, pero abundante en reliquias macabras. El visitante, pálido hasta la línea del cabello, apenas logró balbucear una frase. Se han llevado el cráneo del Dr. Wren, y no hay rastro de entrada. Holmes no dijo nada al principio. Su silencio no era de desconcierto, sino de concentración aguda. Sabía, como yo también comenzabas a entrever, que aquella carta no era una amenaza vacía. Era un preámbulo cuidadosamente planeado. ¿Y qué sabemos, Watson, del valor simbólico del cráneo en la historia de la medicina? Preguntó Holmes al día siguiente, mientras envolvía la carta en papel manteca para archivarla. Representa el estudio anatómico, por supuesto, pero también el recordatorio constante de nuestra finitud. Memento mori, como decían los antiguos. Y sin embargo, replicó con una ceja apenas alzada, hay quienes ven en él una fuente de poder, o al menos de saber prohibido. Nos hallábamos en la sala común, yo junto al fuego con un ejemplar de The Lancet, él en su sillón habitual, con su pipa en mano y la mirada extraviada entre volutas de humo. Aquel humo, denso y aromático, parecía envolver sus pensamientos tanto como nuestros muebles. ¿Te perturba el asunto?
Amigo mío, dijo entonces, dirigiéndome una mirada fugaz. Perturbar no es la palabra exacta, Holmes. Más bien, inquieta. Hay algo profundamente antinatural en esa carta, como si quien la escribió no actuase desde la razón, sino desde una fe distorsionada. Precisamente por eso, respondió él, aspirando con calma, debemos proceder con mayor razón aún. El miedo, por comprensible que sea, solo sirve al criminal cuando nubla la mente de quien lo persigue. No supe qué contestar. Sentía que mi escepticismo natural estaba siendo puesto a prueba por una intuición más ancestral, menos sujeta a lógica. Había algo en este caso, su vocabulario, su simbolismo, su alusión velada a un pasado oscuro, que trascendía el simple hurto de una pieza de museo. El conservador ha prometido entregarnos el inventario completo esta tarde, prosiguió Holmes, pero lo más relevante no será lo que falte, sino lo que aún esté en su sitio. ¿A qué te refieres? A que los ladrones no se interesaron por objetos de mayor valor material. Escogieron una reliquia específica, de valor escaso para el mercado negro, pero de inmenso peso simbólico. Eso, mi querido Watson, no es robo, es ritual. Sus palabras resonaron en la sala como un eco suspendido. Me pareció entonces que el crimen que íbamos a enfrentar no sería simplemente un delito, sino una idea. Aquel mismo día, cerca del mediodía, acudimos al Museo Eldridge. El edificio, de fachada sobria y muros oscurecidos por el hollín, se hallaba enclavado entre dos estructuras comerciales más modernas, lo que le otorgaba un aire de anacronismo incómodo. Nos recibió Sir Mortimer Eldridge en persona, un caballero de complexión huesuda, pómulos prominentes y un leve temblor en la mano izquierda que atribuía, según explicó, a un antiguo accidente de laboratorio. Su voz era profunda, con un tono reverencial, como si cada palabra pronunciada en ese lugar estuviese sujeta a juicio. Se trata del cráneo del Dr. Bartholomew Wren, caballeros, una pieza que ha formado parte de nuestra colección durante más de 70 años. Su desaparición, le aseguro, constituye una afrenta no solo al museo, sino al legado mismo de la ciencia anatómica británica. Holmes lo interrumpió con amabilidad, pero firmeza. ¿Algún indicio de entrada forzada? Ninguno. Las cerraduras no presentan daños, los ventanales permanecen intactos. Ni siquiera hay huellas recientes en los pasillos adyacentes. Es como si el objeto se hubiese desvanecido. ¿Quiénes tenían acceso a esta sala? Únicamente el personal de conservación y los investigadores autorizados. El último en registrarse fue el restaurador adjunto, el joven Lamford. El gabinete donde la pieza había sido exhibida era tan sobrio como inquietante. Vitrinas de madera negra, estanterías con frascos sellados y una iluminación tenue proveniente de lámparas de gas cuidadosamente mantenidas. El espacio tenía el aire reverente de una capilla, pero dedicada no a la fe, sino a la disección. Donde debía reposar el cráneo, había tan solo un cojín de terciopelo morado, levemente hundido en el centro. Ningún vidrio roto, ninguna alarma activada, solo ausencia. Holmes, sin decir palabra, se agachó para inspeccionar el interior de la vitrina, y tras un minuto en silencio, se volvió hacia mí. ¿Ves esto, Watson? ¿El polvo? No, precisamente su falta. Alguien limpió esta sección con cuidado quirúrgico, pero no por dentro, sino por fuera. Me incliné y observé. Efectivamente, un patrón semicircular sin polvo se delineaba sobre el cristal, como si una mano enguantada lo hubiese sujetado con precisión, no para romperlo, sino para abrirlo, con una llave. Esto fue cometido, añadió Holmes con tono grave, por alguien que conocía cada rincón del museo, y que no roba por oro, sino por obsesión. Sir Mortimer, que había permanecido en segundo plano, pareció palidecer aún más. Por un instante, creí que iba a confesarnos algo, pero se limitó a musitar. El cráneo,
Dicen que aún conserva en su interior el secreto de su dueño. Yo no supe si aquello era simple retórica o el reflejo de una verdad más oscura. Sir Mortimer Elrich, tras permitirnos inspeccionar la vitrina vacía, nos condujo con ceremoniosa lentitud hasta su despacho personal, una estancia angosta repleta de libros antiguos, frascos etiquetados con nombres latinos y cráneos cuidadosamente alineados en estantes de nogal, como si vigilasen en silencio las conversaciones de los vivos. El ambiente tenía algo de sacro y algo de carcelario, como si el conocimiento acumulado allí estuviese atrapado dentro de una arquitectura penitente. «Caballeros», comenzó el director, con voz baja pero firme, «me veo en la obligación de compartir con ustedes algo más que los hechos materiales del robo. Se trata de una historia antigua y acaso perturbadora». Holmes, siempre atento al uso de adjetivos cargados, lo animó con un leve gesto a proseguir. «Bartholomew Wren», dijo Sir Mortimer, «no fue un criminal en el sentido ordinario del término, aunque para muchos su nombre merecería figurar junto al de los asesinos más célebres. Nació en 1661 y estudió anatomía bajo la tutela de sabios que hoy juzgaríamos crueles por sus métodos. Lo que lo distinguió, sin embargo, fue su obstinación por estudiar las reacciones humanas in vivo. Hay testimonios, Dr. Watson, de que utilizó prisioneros condenados para experimentar sobre la percepción del dolor. Otros aseguran que no todos sus pacientes estaban sentenciados por ley, sino simplemente marginados por la sociedad. ¿Y fue juzgado por ello?, pregunté con visible inquietud. Nunca. El Dr. Wren era hábil, reservado y, según parece, extraordinariamente persuasivo. Cuando finalmente comenzaron las sospechas, él ya había fallecido, al parecer por una infección derivada de una autopsia mal ejecutada. Su cráneo fue extraído como parte de los protocolos médicos de la época y conservado por uno de sus discípulos. Fue pasando de mano en mano hasta llegar a esta institución. Holmes había escuchado todo en silencio. Finalmente, se irguió con expresión meditativa. ¿Y existe alguna razón, más allá del morbo histórico, por la cual esa pieza se consideraba especial? El rumor más persistente es que Wren dejó inscritos, de forma codificada, algunos de sus hallazgos más radicales. Algunos dicen que lo hizo en el reverso de sus láminas anatómicas. Otros, que lo hizo en el hueso mismo. Aquello nos dejó en un silencio que ni la leña crepitante del brasero pudo aliviar. Naturalmente, añadió Sir Mortimer con una sonrisa forzada, nunca se ha comprobado tal cosa, pero en nuestro campo, como bien comprenderá el señor Holmes, lo no probado no es necesariamente lo falso. El imaginario, humano, tiene su propia arqueología. Y su propio peso, dijo Holmes con gravedad. Uno que puede impulsar a ciertos espíritus débiles a cometer actos de gran audacia. Me di cuenta entonces de que algo en el gesto de mi amigo había cambiado. La curiosidad inicial había cedido paso a una forma más aguda de atención. Habíamos pasado del campo del hurto al de la intención simbólica, y Holmes lo comprendía como pocos. ¿Puede proporcionarnos los nombres de quienes han solicitado recientemente acceso al cráneo?, preguntó finalmente. Sir Mortimer asintió, pero su mano, al alcanzar el registro, tembló. De regreso en nuestro carruaje, ya con la bruma invadiendo las aceras como una marea lenta, Holmes se sumió en un mutismo impenetrable. Yo, acostumbrado a esos silencios suyos, sabía que la mente de mi amigo se hallaba inmersa en ese proceso tan suyo, donde datos aparentemente inconexos comienzan a alinearse con la elegancia de un mecanismo de relojería. «Watson», dijo de pronto, ¿no te parece curioso que, de entre todas las piezas del museo, hayan escogido precisamente esa? Por supuesto, pero si el rumor sobre los grabados ocultos fuese cierto... No lo es, me interrumpió, o al menos no en el sentido literal. He examinado piezas semejantes y puedo asegurarte que grabar inscripciones legibles en la superficie irregular de un cráneo humano es,
cuando menos, impráctico. Lo que me interesa no es lo que el objeto es, sino lo que el ladrón cree que representa. ¿Una revelación? ¿Una clave? Una promesa, Watson. Una promesa de conocimiento prohibido. Y ese tipo de promesas, en mentes desequilibradas o excesivamente racionales, puede justificar casi cualquier acto. Lo observé con inquietud. Había en su voz un matiz que no era habitual, una mezcla de repulsión y lástima. Holmes era, ante todo, un racionalista, pero no ignoraba las grietas que la razón deja abiertas en el alma humana. ¿Crees que nos enfrentamos a un erudito o a un fanático? ¿Por qué elegir cuando ambos pueden coexistir en la misma persona? La frase quedó flotando en el aire con el peso de una verdad amarga. Yo recordaba casos en los que la búsqueda del saber había degenerado en obsesión, pero nunca con un símbolo tan potente como el cráneo humano, sede misma del pensamiento y de la muerte. Vamos, Watson. El joven Langford aparece en el registro como último en manipular la vitrina, y me atrevería a apostar mi pipa a que su fascinación por el Dr. Wren excede el interés académico. ¿Insinúas que él? No insinúo nada, pero sí deseo saber qué oculta su silencio. Y así, mientras la noche descendía sobre Londres con su acostumbrada indiferencia, nosotros nos preparábamos para adentrarnos en un misterio donde la historia, la ciencia y la superstición se entrelazaban con una siniestra precisión. El despacho de Sir Mortimer Eldridge era una suerte de santuario melancólico, presidido por vitrinas que contenían instrumentos quirúrgicos de otra era, pergaminos enrollados en cintas de lino envejecido, y calaveras dispuestas con un cuidado casi litúrgico. La luz filtrada tonara a través de un tragaluz polvoriento dotaba al recinto de un carácter suspendido, como si el tiempo mismo se hubiese contenido entre aquellas paredes, renuente a avanzar sin permiso. Sir Mortimer se mantenía de pie, con las manos cruzadas tras la espalda, y el perfil inclinado como quien carga no solo años, sino recuerdos que han cobrado un peso excesivo. Tras ofrecernos asiento, un gesto que ejecutó más por cortesía que por hábito, nos miró con una expresión que me resultó difícil de clasificar. No era ni temor, ni resignación, ni culpa, pero contenía matices de los tres. Supongo, caballeros, comenzó con una voz que parecía rasgada por el polvo de los años, que ha llegado el momento de exponerles aquello que durante años solo he compartido con mis diarios personales. Les hablo no como científico, sino como testigo, y quizá como penitente. Holmes, cuya compostura permanecía inmutable, lo animó a continuar con un movimiento apenas perceptible de la cabeza. Bartholomew Wren, prosiguió Sir Mortimer, no fue un nombre pronunciado con ligereza entre los círculos médicos del siglo XVII. Su pericia quirúrgica era legendaria, como lo era también su absoluta falta de escrúpulos. Creía, con fervor casi religioso, que la anatomía humana no debía estudiarse como un sistema inerte, sino como un proceso viviente. ¿Se refiere usted a intervenciones con pacientes aún conscientes? Pregunté, casi en un susurro. Me refiero, Dr. Watson, a algo más escalofriante, a disecciones que comenzaban antes de la muerte legal, y que él consideraba exploraciones limítrofes. Hay documentos, algunos dudosos, otros más fiables, que narran episodios donde el Dr. Wren habría mantenido a sus sujetos en estados de parálisis parcial mediante preparados alquímicos, observando con meticulosidad sus reacciones al corte, a la extracción, incluso al silencio. Sentí un escalofrío reptar por mi espina dorsal. Miré a Holmes, cuya expresión se mantenía neutra, aunque noté un leve endurecimiento en la línea de su mandíbula. ¿Y el cráneo? Dije finalmente, casi por necesidad de escapar de aquella imagen. Tras su muerte, acaecida en circunstancias aún discutidas, algunos hablan de una infección, otros de un suicidio ritual.
Su cráneo fue extraído por uno de sus discípulos más devotos, un tal Fabius Ray, quien lo conservó como reliquia personal. Pasó luego por manos privadas hasta ser adquirido por esta institución en 1839. Desde entonces ha sido objeto de susurros, leyendas y, por supuesto, supersticiones. Holmes entrecerró los ojos. ¿Y usted cree en ellas? Yo creo, señor Holmes, que ciertas ideas sobreviven a sus autores, y cuando esas ideas encuentran carne nueva en la que habitar, pueden volverse más peligrosas que nunca. Las palabras quedaron flotando como una advertencia, y aunque mi amigo no articuló juicio alguno, vi en sus ojos esa chispa que precedía a sus deducciones más agudas. Abandonamos el despacho de Sir Mortimer, sumidos en un silencio que no era de cortesía, sino de digestión lenta. Había algo profundamente turbador en los relatos que acabábamos de escuchar, no tanto por su crudeza, sino por la posibilidad inquietante de que alguien, en nuestra propia época, hubiese hallado inspiración en aquel legado tenebroso. Recorríamos una de las galerías laterales del museo, donde se exhibían instrumentos quirúrgicos que se me antojaban más propios de la tortura que de la medicina. La mente se resistía a imaginar el dolor que habría acompañado su uso. Me detuve frente a una mesa de disección del siglo XVIII, con correajes de cuero aún intactos, y no pude evitar preguntarme cuántos gritos habrían sido ahogados por el espesor de la ciencia mal entendida. ¿Qué opinas, Holmes?, pregunté por fin, como quien enciende una lámpara en una caverna demasiado húmeda. Que todo mito encierra un propósito, respondió él sin apartar la vista de una vitrina. En este caso, el mito del Dr. Wren no sirve tanto para asustar como para justificar. Quien haya sustraído el cráneo no lo hizo por superstición, sino para dotar de legitimidad simbólica a un propósito mayor. Tal vez un experimento, tal vez una reconstrucción histórica, pero en cualquier caso, una acción que necesita de un emblema para consolidarse. ¿Crees que pretende emularlo? No lo descarto. Hay mentes que, en su afán por trascender la mediocridad, se entregan con devoción a la idea de revivir lo proscrito, lo censurado. No por maldad, Watson, sino por convicción. ¿Y cómo distinguir entonces al erudito del demente? Holmes se volvió hacia mí. Su rostro tenía una gravedad que rara vez mostraba. A veces, querido amigo, solo lo sabremos cuando ya sea demasiado tarde. Fue en ese momento cuando un empleado del museo se acercó con paso tímido. Su uniforme indicaba que pertenecía al departamento de restauración. Nos comunicó, con cierta vacilación, que el señor Langford, el restaurador adjunto, estaba disponible para mostrarnos la sala donde trabajaba en la limpieza de piezas óseas. Holmes aceptó con una cortesía escueta. Pero yo, que conozco bien su manera de mover las piezas en el tablero, supe de inmediato que aquel encuentro no era fortuito, sino parte de un cálculo ya en marcha. Fuimos conducidos a través de un pasillo angosto, flanqueado por estanterías metálicas, donde reposaban huesos numerados, moldes de yeso, mandíbulas envueltas en lino y otros fragmentos de la historia anatómica del reino. Aquel corredor parecía más bien el vestíbulo de una morgue ilustrada, y cada paso resonaba como un susurro contenido. La sala de restauración era un espacio reducido y frío, con una única ventana cubierta por un vitral de tonos grisáceos, tan cubierto de condensación que apenas filtraba luz. En el centro de la estancia, inclinado sobre una mesa metálica, se hallaba un joven delgado, de cabello lacio y mirada huidiza. Vestía con corrección, aunque su bata presentaba manchas de barniz y algo que bien podría haber sido polvo óseo. «Señor Langford», saludó Holmes con tono neutro. «¿Le incomodaría que observásemos su trabajo unos minutos?» El joven alzó la vista con gesto vacilante, como si no hubiese esperado visitas. «No, en absoluto, señor. Estoy limpiando una mandíbula mandibular femenina. Siglo XIX, escocesa». «Un trabajo meticuloso», dije, sin saber bien qué agregar.
Langford asintió, aunque sin mirarnos directamente. Continuó manipulando el hueso con delicadeza, utilizando un pequeño cepillo y una pinza curva. Sus manos temblaban, apenas perceptiblemente. Holmes observaba, no tanto el objeto, como al restaurador mismo. Su mirada no se dirigía a los huesos, sino a la forma en que éstos eran tocados. No a la limpieza, sino al silencio. ¿Tuvo usted ocasión de manipular el cráneo del Dr. Wren?, preguntó de pronto, con una suavidad casi letal. Langford se sobresaltó levemente. Luego, tras un breve titubeo, respondió: «Sí, señor, pero solo para verificar la integridad de la base craneal. Nada más, no lo he tocado desde entonces». Holmes no replicó, pero sus ojos se desviaron hacia el vitral empañado, donde alguien había trazado, con la yema de un dedo, la silueta imprecisa de una espiral. No dije nada, pero sentí un nudo en el estómago. La espiral es un símbolo antiguo, asociado con el descenso, con la obsesión, con el regreso incesante al mismo punto. Holmes no comentó el hallazgo, pero sus manos se cruzaron detrás de la espalda y su respiración se hizo más pausada. «Gracias por su tiempo, señor Langford», dijo tras unos segundos de pausa. «Ha sido ilustrativo». Y mientras abandonábamos la sala, supe que Holmes había visto algo más que lo evidente, algo que aún no deseaba compartir, pero que ya comenzaba a girar, como aquella espiral, en su mente prodigiosa. A pesar de la frialdad del aire, percibí en el joven Langford un sudor oculto, no tanto en la piel como en la mirada. Era el sudor del pensamiento apresurado, del cálculo mental continuo ante la presencia de un juicio superior. Y mi impresión no se desvió cuando, al retomar su trabajo sobre la mandíbula que reposaba sobre un tapete de lino encerado, sus dedos revelaron un temblor apenas perceptible, pero no por ello menos revelador. Observaba yo su labor con atención, más por instinto que por formación médica, cuando advertí que, al manipular el hueso, su pulso no era constante. En ciertos movimientos, especialmente cuando debía aplicar presión con el pulidor de cera, su muñeca vacilaba. No era fruto del agotamiento, ni del frío, sino del nerviosismo. Aquella inquietud parecía alojada no en el músculo, sino en la conciencia. Holmes, a escasa distancia, mantenía su posición habitual. Manos cruzadas, ojos semicerrados, respiración pausada. Pero noté que, con esa economía gestual tan suya, había inclinado levemente la cabeza hacia las manos de Langford. Su atención no estaba en la mandíbula, sino en los dedos. ¿Utiliza usted tinta en alguno de sus procedimientos, señor Langford?, inquirió de pronto, con tono casual. El restaurador vaciló. Se detuvo a media labor, contempló sus propias manos, con sorpresa fingida, y murmuró: «No, al menos no hoy, aunque esta mañana debí copiar un inventario a mano». Holmes no replicó, pero sus ojos se deslizaron como alfileres hacia un tintero casi seco en el extremo de la mesa, y a un trapo de limpieza que había sido utilizado recientemente para limpiar algo más denso que polvo. No era tinta de imprenta, era tinta manuscrita, oscura, casi violácea, y era reciente. Holmes dio por concluida la visita con un agradecimiento escueto, y mientras nos retirábamos del recinto, sentí, como tantas veces, que él ya había recogido más información de la que había verbalizado. Cuando cruzamos el umbral, no hizo comentario alguno, pero en su mirada brillaba la chispa de una deducción en marcha. Afuera, la bruma se había espeso como una cortina arrastrada por manos invisibles. Caminamos unos metros en silencio hasta alcanzar el borde de la acera, donde un carruaje aguardaba a los visitantes del museo. Antes de abordarlo, Holmes se detuvo a contemplar la fachada grisácea del edificio, con sus columnas vetustas y sus ventanas altas como ojos sin párpado. «El verdadero terror, Watson», dijo sin volverse, «no reside en los huesos ni en los mitos. Habita en el fervor con que ciertas mentes los convierten en símbolos.
Subimos al carruaje, y durante los primeros minutos del trayecto, Holmes permaneció absorto, como quien repasa mentalmente una partitura aún incompleta. ¿Crees entonces que Langford está implicado?, me atreví a preguntar. No lo afirmaría aún, respondió él con mesura. Pero lo que hemos visto hoy no es producto de la casualidad. Su inquietud, su silencio forzado, sus dedos manchados de tinta. Todo sugiere que el cráneo del Dr. Wren representa para él algo más que una pieza de museo. ¿Una obsesión o una misión?, replicó Holmes. Algunos hombres, privados de fe religiosa, canalizan su necesidad de trascendencia hacia otras formas de absolutismo. En este caso, la ciencia sin conciencia, el culto a la reconstrucción histórica, llevado hasta su forma más peligrosa. Miró por la ventanilla, como si esperase encontrar alguna confirmación en los perfiles difusos de los transeúntes. Estamos frente a una racionalización de lo irracional, prosiguió. Una mente que ha sustituido la moral por la precisión técnica y que es capaz de revestir el horror con la lógica del laboratorio. ¿Y qué crees que busca exactamente? Eso es lo que debemos averiguar antes de que lo encuentre él. Sus palabras quedaron flotando en el interior del carruaje, como el eco de una advertencia aún sin rostro. Yo presentía, sin pruebas aún, que el caso nos llevaría más allá del museo, más allá incluso del símbolo de la calavera. Nos arrastraría hasta ese lugar incierto, donde la razón se inclina, sin quebrarse del todo, ante el peso de lo inhumano. Y cuando Holmes pidió detener el carruaje en la esquina de Fleet Street, supe que no regresaríamos aún a Baker Street. A la mañana siguiente, el cielo de Londres amaneció con ese tono lechoso que preludia una jornada de humedad persistente y pensamientos lentos. Sin embargo, en Baker Street, el ritmo intelectual de mi compañero no había aminorado. Holmes, tras escribir una nota que entregó en mano a un muchacho de correos, propuso con serenidad que regresáramos al museo. «Hay algo aún no revelado en aquel lugar, Watson», dijo, colocándose su abrigo gris, «y dudo que se encuentre entre lo que está expuesto». Al llegar, fuimos recibidos con la misma cortesía, aunque esta vez Holmes solicitó acceso a la biblioteca anexa, donde se conservaban libros raros, inventarios manuscritos y correspondencias relacionadas con las piezas de la colección. Sir Mortimer, visiblemente inquieto, accedió no sin cierta reticencia. Mientras Holmes examinaba con su aguda mirada una serie de registros de préstamos y adquisiciones, yo, movido tanto por la curiosidad como por la necesidad de escapar al rigor de su silencio, me dispuse a hojear algunos volúmenes apilados en una estantería olvidada, al fondo del recinto. Eran tratados médicos de los siglos XVII y XVIII, muchos sin encuadernación y marcados con anotaciones al margen. Me llamó particularmente la atención un cuaderno sin título, cuya cubierta estaba manchada por el tiempo y el descuido. Al abrirlo, una hoja cayó de su interior, doblada en 4 partes y escrita con letra pulcra, casi obsesiva. La tinta, de un tono negruzco apenas desvaído, conservaba aún su firmeza. El texto no contenía nombre ni fecha, pero decía lo siguiente: la muerte es únicamente el umbral de lo inexplorado. No destruye, transforma. Bajo ciertas condiciones, y con las fórmulas correctas, el pensamiento puede persistir, no en la carne, sino en la osamenta que lo sostuvo. Leí y releí aquellas líneas, sintiendo que una niebla fría se deslizaba sobre mis hombros. El estilo me resultaba extraño, aunque su contenido era inconfundiblemente herético. Se hablaba de una supervivencia no espiritual, sino física del conocimiento, de una resurrección que no apelaba a lo divino, sino a la ciencia más temeraria. «Holmes», llamé en voz baja, «observe esto». Él tomó el manuscrito, lo leyó en silencio, y sin alterar el gesto dijo: «Esto no es una advertencia, Watson, es una promesa, y quien escribe de este modo no teme al abismo, lo ansía».
Comprendí entonces que la desaparición del cráneo era apenas la superficie de algo más profundo, algo que implicaba no solo objetos robados, sino ideas recuperadas, peligrosamente intactas. Regresamos a Baker Street con el documento cuidadosamente guardado entre dos láminas de papel secante. Holmes lo sometió de inmediato a su método comparativo, cotejándolo con caligrafías de época que conservaba archivadas en su colección privada. Me impresionó la rapidez con que descartaba coincidencias inútiles, identificando características como la inclinación de los trazos descendentes, la presión del ángulo superior izquierdo o la forma de la S final. «No es del propio Wren, por supuesto», murmuró. Su caligrafía era mucho más angulosa, propia de la pluma de caña, pero sí pertenece a alguien que ha estudiado sus textos con devoción. «¿Entonces un imitador?», pregunté. «Más bien un discípulo en espíritu, alguien que busca continuar su obra, o al menos desenterrarla». El análisis del texto en sí fue aún más revelador. Holmes, fiel a su costumbre, comenzó a leerlo no solo como una composición, sino como un artefacto. Examinó el orden de las palabras, la estructura lógica, incluso el ritmo de las frases. Observe, Watson, cómo utiliza el término persistir. No resucitar, ni reencarnar, ni siquiera pervivir. Persistir sugiere una continuidad sin ruptura, una prolongación sin metáfora. Esta no es una voz religiosa ni mística, es una mente científica al borde del fanatismo. ¿Y el cráneo? No es un fetiche, dijo con firmeza. Es un catalizador. Este autor, quien quiera que sea, cree que en ciertos restos óseos, particularmente en los del cráneo, sede simbólica del pensamiento, subsiste algo. Información, quizás, o una energía que puede reactivarse con las fórmulas correctas. No respondí de inmediato. Era demasiado lo que aquella idea implicaba. ¿Acaso podía alguien creer que un hueso, inerte, seco, olvidado, encerrara aún la voluntad de su anterior poseedor? Holmes pareció leer mi pensamiento, pues añadió: «El verdadero peligro no reside en si la teoría es cierta, Watson, sino en que alguien esté dispuesto a comprobarla, a cualquier precio». Y sus ojos, al decirlo, no mostraban duda alguna. Días después, siguiendo una línea de razonamiento que no me fue revelada, sino hasta mucho después, Holmes solicitó una audiencia restringida en la Royal Society. Alegó motivos de investigación histórica vinculados a figuras menores del siglo XVII, lo cual, viniendo de un personaje tan conocido, le abrió puertas que a otros les hubieran permanecido cerradas. Fuimos recibidos por un caballero de aspecto académico y modales exhaustos, cuyo apellido, Bellamy, evocaba cierto abolengo desvaído. Nos condujo a una sala de archivos, donde se almacenaban correspondencias internas, actas censuradas y documentos no publicados de miembros discutidos de la sociedad. «Buscamos toda referencia al Dr. Bartholomew Wren», dijo Holmes sin preámbulo, «especialmente aquellas que fueron excluidas de los boletines oficiales». Bellamy se mostró reticente al principio, pero el tono de Holmes, y acaso la mención de Scotland Yard, dejada caer con elegante descuido, fue suficiente para vencer su resistencia. El archivo reveló lo que Holmes ya había intuido, que el nombre de Wren había sido deliberadamente omitido de los registros públicos de su tiempo. Existían notas marginales, referencias tachadas, cartas nunca enviadas y, lo más alarmante, un informe fechado en 1674 que detallaba experimentos conducidos por Wren en los sótanos de un hospital clausurado bajo el pretexto de estudios neurológicos. «Aquí», dijo Holmes señalando una frase. «Los sujetos no sobrevivieron, pero sus reflejos persistieron más allá de lo fisiológicamente previsto. Sospecho que ciertas zonas del encéfalo conservan un eco». Leí aquello con creciente desasosiego. El lenguaje, si bien técnico,
insinuaba una línea de pensamiento que bordeaba lo metafísico, pero sin nombrarlo. «Este hombre», dije al fin, ¿era médico o alquimista? «Era ambas cosas, y ninguna», respondió Holmes. «Fue un científico sin freno, un pionero de lo que hoy llamaríamos neuromancia, la creencia de que el pensamiento puede ser retenido, incluso almacenado, como si fuera sustancia. Y mientras nos retirábamos del edificio, yo no podía dejar de preguntarme, ¿cuántos secretos más habrían sido enterrados por la historia no por error, sino por protección deliberada? Holmes, al parecer, compartía mi pensamiento, pues al llegar a la calle murmuró: «El olvido, Watson, a veces no es negligencia, sino misericordia», y sus palabras parecían pesar más que los archivos que habíamos dejado atrás. Una semana después de nuestra visita a la Royal Society, y mientras la bruma de noviembre comenzaba a invadir los portales de Londres con un aliento glacial, recibimos en Baker Street una visita inesperada. Se trataba de un individuo de aspecto reservado, cabellos cenicientos y gesto impasible, a quien Holmes trató con una deferencia inusual. Me bastó observar la discreción con que fue recibido en nuestro salón y la forma en que intercambió un documento sin mediar palabra para comprender que su presencia no respondía a motivos triviales. «Watson, permítame presentarle al señor Arkwright», dijo Holmes una vez que el visitante se retiró. «Antiguo empleado de la casa Whittington y Pell, subastadores especializados en volúmenes raros y documentos médicos. Lo que nos ha traído es, sin duda, de nuestro más alto interés». Holmes desplegó sobre la mesa una hoja amarillenta, con membrete oficial de la casa de subastas, donde constaba la venta reciente de un manuscrito titulado Tractatus ad Cerebrum, atribuido apócrifamente a Galeno, aunque con anotaciones intercaladas por un autor anónimo del siglo XVII. Lo significativo no era el título, sino el contenido de la breve descripción. Comentarios marginales sobre la persistencia nerviosa post-mortem, prácticas empíricas prohibidas. Este documento, Watson, no pertenece a Galeno, sino que todo apunta a que se trata de una copia adulterada por Wren o por uno de sus discípulos, explicó Holmes con firmeza, y ha sido adquirido por un postor privado, bajo el seudónimo M. Eremitus. ¿Y qué sabemos de ese comprador? Nada, salvo lo que su seudónimo revela. Eremitus, del latín el que se aísla, el que mora en soledad. Un nombre escogido no por casualidad, sino por vocación. Quien actúa bajo ese título desea mantenerse invisible, pero a la vez envía un mensaje claro. No está solo por debilidad, sino por voluntad. La venta había sido efectuada de forma legal, aunque envuelta en un hermetismo que escapaba a la ética académica. El manuscrito fue retirado sin pasar por exposición pública, y su trazabilidad posterior era, según Arkwright, un velo denso, incluso para quienes acostumbran navegar entre sombras. ¿Y qué le lleva a pensar que está vinculado con nuestro caso? Porque el manuscrito fue retirado 2 días antes del robo del cráneo, y ambos actos apuntan hacia una misma dirección: reconstruir un corpus de conocimientos que el tiempo y la moral quisieron destruir. Me sentí sobrecogido ante la coincidencia, aunque en presencia de Holmes pocas cosas eran meramente casuales. Su mirada se desvió un instante hacia la chimenea, como si en las brasas encendidas buscara los restos de una historia ardida siglos atrás, que alguien intentaba ahora volver a escribir. Fue aquella noche, mientras cenábamos en silencio interrumpido solo por el leve tintineo de la porcelana, que experimenté una comprensión que, aunque vaga, me resultó profundamente inquietante. No se trataba ya de una mera excentricidad académica ni del delirio supersticioso de algún ocultista marginal. Empezaba a intuir, y no sin cierto temor, que nos enfrentábamos a una mente capaz, culta y resuelta, que había cruzado una línea invisible entre el saber y la transgresión. «Holmes», dije al fin, «¿cree usted que todo esto responde a una lógica superior
¿O simplemente a una obsesión disfrazada de método? Mi amigo no respondió de inmediato. Apuró el último sorbo de su copa, y tras dejarla con precisión sobre el mantel, habló con esa voz suya, que es siempre un equilibrio entre el hielo del cálculo y el fuego de la razón. No todo lo que se presenta como erudición lo es, Watson. Hay quienes recubren sus pasiones con un barniz de racionalidad, como si el latín de sus citas o la antigüedad de sus referencias pudiera justificar lo inaceptable. Pero el fondo permanece, y en este caso, el fondo es un intento por revivir conocimientos que fueron enterrados no por ignorancia, sino por juicio. ¿Y qué cree que busca exactamente? Comprensión, poder, o quizá algo más sutil, la continuidad, la idea de que el pensamiento de un hombre puede superar su muerte, no en palabras o escritos, sino en mecanismos biológicos. Hay algo de patetismo y de grandeza en ese deseo, pero también un germen de peligro. No pude evitar pensar en el rostro pálido de Lamford, en sus dedos manchados, en el silencio reverencial del museo. Todo parecía estar dispuesto como un altar, pero no uno consagrado al recuerdo, sino a la imitación. Entonces no se trata de un ladrón, concluí, sino de un heredero. Exactamente, asintió Holmes, y eso lo convierte en alguien mucho más difícil de detener, porque un ladrón actúa por codicia y puede ser disuadido con amenazas, pero quien cree que su misión es custodiar o revivir un legado, es inmune a todo argumento que no confirme su fe. Aquellas palabras, pronunciadas sin énfasis pero con una profundidad insondable, me acompañaron hasta el sueño, como una advertencia antigua que aún no sabíamos cómo enfrentar, pero cuya sombra se extendía ya sobre nosotros. Aquel amanecer de diciembre nos sorprendió con una niebla más densa de lo habitual, que parecía haberse instalado con obstinación en las callejuelas del oeste londinense. Mientras tomábamos nuestro té habitual en Baker Street, la llegada urgente del inspector Lestrade, acompañado por un agente sin aliento, alteró la habitual serenidad de nuestro desayuno. «Señor Holmes», dijo Lestrade sin rodeos, «tenemos un hombre muerto en Marylebone. No hay signos de violencia visibles. Podría ser un infarto, pero hay detalles que no terminan de cuadrar. El muerto es Andrew Kelmot, historiador médico. El nombre no me era desconocido. Lo había leído en el prólogo de un volumen sobre paracelsismo y disidencia científica en la Inglaterra del siglo XVII. Holmes, por su parte, ya se hallaba de pie y con el abrigo puesto. «Vamos, Watson, cuando el destino toca la puerta, más vale estar preparado para abrir con la mente alerta». Nos dirigimos a una modesta vivienda de ladrillo rojizo, próxima a la estación. Allí, en el piso superior, se encontraba el cuerpo del doctor Kelmot, desplomado sobre su escritorio de nogal, aún flanqueado por pilas de libros abiertos, hojas manuscritas y un tintero volcado cuya mancha alcanzaba una esquina del papel. Lo que más me impresionó no fue la postura del cadáver, una rigidez serena, casi melancólica, sino la extraña disposición de los objetos en torno suyo. El brazo derecho pendía del borde, como si hubiese caído de forma súbita, mientras que la mano izquierda sujetaba aún una pluma, suspendida apenas milímetros sobre una hoja inacabada. Holmes, con el rostro completamente absorto, inspeccionaba los detalles con una atención que solo alguien como él podía sostener sin alterar la compostura. «¿La policía ha tocado algo?», preguntó con sequedad. «Nada», respondió Lestrade. «El ama de llaves lo halló esta mañana. Asegura que el señor Kelmot no esperaba visitas, salvo una posible entrevista con un coleccionista de manuscritos. ¿Y ese coleccionista se ha identificado? Number ni nombre, ni registro, ni siquiera huellas en el libro de visitas». Holmes se inclinó lentamente hacia el escritorio. Sus dedos recorrieron, sin tocar, los bordes del papel como si buscase allí la huella invisible de una intención interrumpida.
Este hombre no murió mientras trabajaba, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los presentes. Murió mientras descubría algo, y sus palabras pronunciadas con tal certeza me dejaron con la certeza de que no estábamos ante una muerte cualquiera, sino ante un crimen cuidadosamente disfrazado de inevitabilidad. Holmes me indicó que observara la disposición del cuerpo desde su perspectiva, y solo entonces comprendí el matiz que se me había escapado. La cabeza de Kelmot no descansaba de modo natural, sino forzada hacia la izquierda, con el cuello girado a un ángulo que habría sido incómodo para escribir, y aún más para morir dormido. «Observe, Watson», dijo con tono didáctico. «Si un hombre se desploma por causas naturales, su peso responde a la gravedad con simetría. Aquí, en cambio, tenemos una desviación marcada hacia el costado, y un brazo que cuelga no con relajación, sino con rigidez anticipada». Me incliné y noté, como él lo había hecho ya, que el codo derecho reposaba con una presión inusualmente firme contra la esquina del escritorio, como si hubiese sido forzado a mantenerse así durante los instantes finales. ¿Y qué le sugiere eso? Que este cuerpo fue manipulado poco después de la muerte, pero no con torpeza. Quien lo hizo deseaba preservar la apariencia de una muerte espontánea, sin violencia externa. Una ilusión que solo resiste una mirada superficial. Me sentí invadido por un malestar creciente, no por el cadáver en sí, cuya serenidad contrastaba con la crudeza de otras escenas que había presenciado junto a Holmes, sino por la inteligencia que se adivinaba tras su disposición. Era una muerte que no ocultaba desesperación ni desorden, sino cálculo. ¿Y los dedos manchados? No solo de tinta, respondió Holmes, mostrándome con una lente las pequeñas motas negruzcas sobre la yema del índice. Aquí hay rastros de hollín, o de un pigmento oscuro. Alguien, o algo, fue tocado tras escribir la última línea. Holmes se incorporó, meditativo. Kelmot no era un ingenuo, Watson. Sospecho que sabía que estaba en peligro, y que, con su último aliento lúcido, intentó dejarnos algo. ¿Una pista? Una advertencia. Tomé el folio parcialmente cubierto por la pluma. La tinta, aún visible, comenzaba a perder su tonalidad, pero el trazo era inconfundible. La frase interrumpida decía: «Y si el cráneo habla aún, no será por voz ni por palabra, sino por el resplandor que emite en el momento exacto en que...». Ahí se detenía. No había más líneas, ni puntos suspensivos, ni tachaduras. La frase había quedado en suspenso, como un pensamiento detenido en el umbral de su revelación. Me sentí, por un instante, como si estuviese leyendo el eco póstumo de una mente que había comprendido demasiado tarde los riesgos de su indagación. «¿Qué significa resplandor?», pregunté. «¿Se refiere a una metáfora?». «No necesariamente», respondió Holmes con gravedad. Algunos teóricos de la neurología temprana creían que ciertas estructuras óseas, expuestas a sustancias específicas, podían emitir fosforescencia bajo determinadas condiciones, un fenómeno químico mal interpretado por algunos como manifestación espiritual. ¿Y usted cree que Kelmot experimentaba con ello? Creo que no experimentaba, sino que documentaba. Mi impresión es que alguien más está intentando replicar los procedimientos descritos por Wren. Y Kelmot, en su erudición, reconstruyó demasiado fielmente el camino. Lestrade, que hasta entonces se había mantenido en discreta observación, preguntó si había algo más que debiera recogerse como prueba. «Sí», dijo Holmes, «este manuscrito. Y la pluma. Lo que está ausente nos dirá tanto como lo presente». ¿Ausente? Faltan las notas marginales. Un hombre como Kelmot no escribiría una frase de tal densidad sin haber anotado fuentes, símbolos, referencias. Aquí solo queda la declaración final. El resto ha sido retirado. Me estremecí.
La idea de que alguien había estado en la habitación poco después de la muerte, quizá incluso durante ella, era tan espantosa como plausible. Y entonces, con una serenidad que solo la costumbre le permitía, Holmes dijo: «Watson, esta muerte no ha sido el final de una investigación. Ha sido su confirmación». Y al mirar de nuevo el rostro inmóvil de Kelmot, supe que aquel silencio no era paz, sino advertencia. Mientras el cuerpo de Kelmot era retirado con la discreción que exige la dignidad póstuma, Holmes pidió hablar a solas con la ama de llaves, una mujer de edad indefinida, rostro adusto y con postura meticulosa, cuyo porte sugería décadas de fidelidad doméstica sin fisuras. «¿Observó usted alguna anomalía en la rutina del doctor durante el día anterior?», preguntó Holmes con su cortesía penetrante, esa que abría puertas no por calidez, sino por exactitud. La mujer vaciló apenas un instante, como si dudase entre el deber del silencio y la sospecha del deber mayor de hablar. «Anoche, señor», comenzó con voz seca, «el doctor recibió a un caballero. Muy entrada la velada, pasada la hora en que usualmente se retiraba a sus lecturas. Llegó sin anunciarse, y pese a la lluvia, no llevaba paraguas. Recuerdo que su abrigo empapado dejó marcas en la alfombra del vestíbulo». «¿Le preguntó su nombre?». «No, señor, pero el doctor le esperaba. Eso lo noté porque no expresó sorpresa alguna. Le condujo directamente a su despacho y cerraron la puerta. No oí sus voces, pero permanecieron allí cerca de una hora». «¿Vio usted su rostro?». «No con claridad. Llevaba un sombrero de ala ancha y el cuello del abrigo subido. Pero su andar era pausado. No un mendigo ni un caballero de mundo, más bien alguien que no deseaba ser recordado». Holmes asintió lentamente, sin interrumpirla. «¿Abandonó la casa por la puerta principal?». «Sí, señor, aunque no se despidió. El doctor le acompañó hasta el umbral y luego regresó en silencio. Parecía alterado. Le oí subir a su estudio, pero no bajó más». «¿Suele recibir visitas de esa índole?». «Nunca a esa hora. Y nunca sin anunciar». La mujer hizo una breve reverencia. Holmes la despidió con amabilidad, y al volver a mí, murmuró: «Nuestro difunto historiador, Watson, no murió por azar. Murió después de hablar con un espectro, uno que aún respira y se oculta, pero que no permanecerá invisible por mucho tiempo». Esa misma tarde, ya de regreso en Baker Street, permanecimos largo rato en silencio. Holmes, absorto ante la llama oscilante del brasero, fumaba con esa lentitud que sólo adoptaba cuando los pensamientos no requerían velocidad, sino profundidad. «Watson», dijo por fin, sin apartar la mirada del fuego, «¿cree usted que existe una línea clara entre el saber y la destrucción?». «En teoría, sí», respondí, «pero en la práctica, esa línea tiende a disolverse cuando el conocimiento no va acompañado por la conciencia moral». «Justamente», asintió, «es esa ausencia de freno lo que torna al conocimiento en veneno. No cuando se descubre, sino cuando se manipula, cuando se exige a la verdad que sirva a un propósito que ella misma no contiene». Yo había permanecido conmovido desde que leí aquella frase incompleta en el escritorio de Kelmot. No era solo el contenido, sino el tono. Una voz escrita que parecía urgida, casi trágica, como si el autor hubiese comprendido, en su último aliento, que el conocimiento que tanto buscó poseía ya voluntad propia, capaz de devorar a su portador. «Comienzo a creer», dije lentamente, «que quien robó el cráneo no lo hizo para exhibirlo ni para comerciarlo. Lo hizo para reactivar una idea, una que ha estado esperando siglos por un médium humano». Holmes me dirigió una mirada que no era de aprobación, ni de sorpresa, sino de gravedad contenida. «La mente que busca rehacer lo que la historia enterró», murmuró, «no suele ser joven, es vieja, anciana incluso, pero no por edad biológica, sino por rencor acumulado, por deseo de corregir aquello que el mundo juzgó inaceptable». «¿Cree que Langford está implicado?».
No lo sé aún, pero le diré esto. Quien actúa guiado por una obsesión no teme al castigo, solo al olvido. La frase quedó suspendida como una losa. En ese instante, comprendí que ya no investigábamos un crimen aislado, sino una resurrección ideológica, no de un hombre, sino de su herencia más peligrosa. Y supe, sin necesidad de más pruebas, que esa herencia ya no dormía, sino que buscaba ojos a través de los cuales mirar el mundo una vez más. Habían transcurrido apenas 2 días desde la visita al domicilio del malogrado Kelmot, cuando Holmes me solicitó que lo acompañara al ala más vetusta de la biblioteca de la Universidad de Londres. No lo hizo con alarde, sino con esa serenidad que solía preceder a sus gestiones más delicadas. Observé que vestía su abrigo más discreto y que llevaba consigo una carpeta delgada, sin inscripciones, pero evidentemente preparada con esmero. «Watson», me dijo mientras avanzábamos entre anaqueles polvorientos. La historia oficial del saber es una tapicería prolija, bordada por manos convenientes y censuras silenciosas. Pero debajo de su superficie existen hilos que jamás fueron del todo arrancados. Solicitó al bibliotecario mayor acceso a un archivo específico, el índice manuscrito de las sociedades académicas extintas entre 1810 y 1875. Para mi sorpresa, fue conducido sin dilación a una sala reservada. Allí, tras una consulta breve pero minuciosa, Holmes extrajo un volumen encuadernado en cuero gastado, con una inscripción ilegible. «He aquí lo que buscábamos», murmuró mientras pasaba las páginas con dedos expertos. El libro contenía actas incompletas de agrupaciones científicas cuya existencia había sido efímera, o bien oficialmente negada. Una de ellas, señalada con una cruz temblorosa en tinta grisácea, llevaba un nombre que me produjo un escalofrío inmediato. Societas Restitutio Antiqua Medicinae. La Sociedad para la Restauración de la Medicina Antigua, tradujo Holmes. Observa los nombres asociados: 2 profesores expulsados de Cambridge, un médico militar caído en desgracia y un tal Jacob Wren, probablemente descendiente del mismísimo William Wren, o quizá Watson, su continuador espiritual. ¿Y cuál era su propósito? Holmes se detuvo un instante antes de responder. Revivir teorías extirpadas por razones éticas, religiosas o políticas. No preservar manuscritos, sino prácticas, procedimientos que rozaban el límite entre el estudio y el sacrilegio. Sentí un nudo en la garganta. Aquello no era ya una investigación criminal, sino una inmersión en aguas tan turbias como antiguas. ¿Acaso cree que este grupo aún existe? No como sociedad, pero sí como influencia. Las ideas, Watson, no mueren con sus autores. Encuentran nuevos vasos, nuevos cuerpos, nuevas manos que se atreven donde otros se detuvieron. Cerró el libro con lentitud y lo devolvió a su sitio. Al salir, me pareció que su silencio pesaba más que cualquier revelación dicha en voz alta. La tarde siguiente, acudimos, a instancias de Holmes, a una modesta residencia en Highgate, donde vivía retirado un antiguo médico de regimiento, el Dr. Silas Penbury, de quien mi amigo había hablado en ocasiones pasadas como de un hombre de integridad singular, aunque afectado por episodios de melancolía y una enigmática aversión a la medicina moderna. Nos recibió con cortesía distante, pero sin hostilidad. Su rostro, encanecido y severo, parecía tallado por los inviernos de la conciencia. «Vuestra presencia me sorprende, Holmes, y no por la cortesía», dijo sin preámbulo, «sino porque intuía que algún día vendríais. He estado esperando este momento más de lo que quisiera admitir». Holmes no respondió con cortesías, sino con precisión. Buscamos comprender la historia detrás de la Restitutio Antiqua. Sabemos que no era una sociedad de charlatanes, sino de eruditos decididos a restaurar prácticas médicas condenadas por los códigos actuales. Penbury asintió, con una mezcla de dolor y lucidez en sus ojos. No éramos delincuentes, Holmes. Éramos buscadores de verdad.
La medicina, en su origen, no obedecía a juramentos, sino a intuiciones. Se trataba de conocimiento puro, sin moral que lo limitase. Curar, descubrir, experimentar. Pero cuando se trazaron los límites, muchos procedimientos fueron desterrados no por ineficaces, sino por considerados inmorales. ¿Incluidos aquellos ligados a la prolongación artificial de la conciencia post-mortem? Preguntó Holmes con voz grave. Penbury vaciló. Sí. Algunos afirmaban que ciertos métodos, combinando técnicas de conservación con estímulos sensoriales, podían retardar el cese de ciertas funciones cerebrales. En otras palabras, mantener la mente en un estado liminar, entre el fin y la continuación. ¿Y la calavera? Inquirí. Penbury me miró con una piedad amarga. La calavera es símbolo y recipiente. Algunos creyeron que podía actuar como depósito de vibraciones, pensamientos incluso, si era preparada en vida para ese propósito. No puedo afirmar que funcionara, pero sí que alguien lo intentó. ¿Quién? Un miembro del círculo. No daré su nombre, pero aún vive. Y si ha recuperado el cráneo de Wren, no lo ha hecho por arqueología, sino por continuación. Holmes se inclinó apenas. Gracias, doctor. No ha hablado por debilidad, sino por integridad. Al salir, Penbury pronunció una última frase, más para sí que para nosotros. A veces, lo más aterrador no es lo que olvidamos, sino lo que la memoria insiste en devolvernos. Mientras caminábamos por los senderos sombríos de Highgate, Holmes permaneció en silencio por largo tiempo, como si las palabras del anciano doctor hubiesen prendido una llama incómoda en su interior. Por mi parte, no sabía si sentir repulsión o fascinación. Watson, dijo por fin, deteniéndose junto a una verja de hierro forjado. Lo que tenemos entre manos no es un asesinato convencional, es la reactivación de un experimento enterrado por la ética y desenterrado por el deseo humano de dominio. ¿Cree entonces que la calavera tiene un propósito funcional? No lo creo, lo sé. Me miró con esa intensidad que solía reservar para los casos que lo inquietaban más allá de lo racional. El doctor Wren, prosiguió, no fue un anatomista cualquiera. Estuvo obsesionado con la conservación de la conciencia, y su cráneo, por sus características, por su preparación ritual y médica, fue diseñado como una pieza instrumental, no como reliquia, sino como llave. Aquellos que hoy la buscan no desean su forma, sino su función. ¿Y cuál sería dicha función? Holmes musitó, como si el decirlo con claridad diera al acto una realidad temible. Conectar la ciencia con lo inconfesable. Reactivar un procedimiento capaz de retener en la osamenta vestigios de pensamiento. No vida, no espíritu, sino una impronta casi mental, artificial, que podría ser leída o amplificada. No supe qué responder. El silencio se hizo denso entre nosotros. Entonces Holmes añadió, con tono sombrío, ¿y si están intentando hacerlo? Si buscan la transgresión última, entonces el crimen de Kelmot fue solo el prólogo. No lo mataron por lo que sabía, lo mataron por lo que estaba a punto de escuchar. Fue a través de un antiguo plano catastral, hallado en los archivos de la universidad gracias a la meticulosa insistencia de Holmes, que dimos con la ubicación de una finca rural a las afueras de Essex, designada en su tiempo como Ashcombe Hollow. Lo que en los registros aparecía como propiedad de una sociedad agrícola disuelta, no tardó en revelar su verdadero vínculo con uno de los nombres asociados a la extinta Societas Restitutio. La escritura figuraba a nombre de un tal Ephraim London, seudónimo comprobado, según Holmes, del cirujano experimental Algernon Rooke, expulsado décadas atrás por prácticas consideradas, incluso en aquel entonces, inaceptables. No busques cultivos en ese terreno, Watson, murmuró Holmes mientras examinábamos el mapa bajo la luz de una lámpara de escritorio. Lo que allí se cultiva es el error primigenio del hombre.
jugar con los límites sin asumir su precio. Viajamos al día siguiente sin escolta ni aviso. Holmes no quiso compartir la información con la policía. Sería como confiar un códice a quien apenas descifra un cartel de taberna, me dijo. Lo seguí con el mismo sentimiento que uno experimenta al adentrarse en una ruina antigua: reverencia, aprehensión y una inevitable sensación de tragedia aún no concluida. La finca, aunque exteriormente descuidada, conservaba señales inequívocas de actividad reciente: huellas en la grava húmeda, restos de cera en los marcos de las puertas y un olor en el aire que no se correspondía con la simple humedad del campo. Holmes, inclinado sobre una ranura en la pared, extrajo un fragmento de pergamino que parecía haber sido doblado y encajado a la fuerza en la piedra. Non mors, sed memoria. Leyó en voz baja. No es la muerte, sino la memoria. ¿Lo ves, Watson? No buscan matar, buscan conservar, o, más precisamente, reanimar lo que la muerte cayó antes de tiempo. ¿Y cuál es su propósito ahora? Holmes volvió a guardar el papel sin responder de inmediato. Intuyo que planean replicar el procedimiento, no ya con restos, sino con un sujeto vivo. Tal vez alguien voluntario, tal vez alguien engañado. Pero el propósito es claro: revivir la técnica prohibida, no como experimento clínico, sino como rito de restitución. ¿Y cuándo? Pronto, demasiado pronto, si no intervenimos. Una tabla crujió bajo nuestros pies. El silencio que siguió no fue el de la calma, sino el del acecho. No estábamos solos. No era la primera vez que Holmes y yo nos hallábamos ante un dilema donde la ley mostraba su lentitud y la moral su urgencia. Sin embargo, rara vez le vi debatirse con tal intensidad entre el análisis frío y la inquietud de la conciencia. Esa noche, ya en nuestra residencia de Baker Street, su figura permaneció erecta junto a la ventana, mientras yo, sentado, apenas atinaba a esbozar una pregunta que él parecía anticipar. ¿Debemos informar a Scotland Yard? Holmes no giró el rostro, pero su respuesta llegó con inusitada gravedad. ¿Y qué les diríamos, Watson? ¿Que un grupo de eruditos ocultos se propone recrear una técnica médica extinguida mediante un procedimiento no tipificado en ningún código penal actual? ¿Que planean operar no con bisturí, sino con símbolos, resonancias y artefactos cuyas funciones ni siquiera serían comprendidas por un tribunal? Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿actuaremos por nuestra cuenta? Holmes se volvió por fin y en su semblante percibí una seriedad no ajena al remordimiento anticipado. Cuando el marco legal no alcanza a contener la transgresión, es el juicio ético del individuo el que debe ocupar el lugar del ausente, mas no sin riesgo ni sin consecuencia. ¿Y cuál sería nuestra acción?, pregunté. Observar primero, confirmar segundo, e intervenir en el instante previo al punto de no retorno. Guardó silencio unos segundos, luego prosiguió. He vivido entre mentes brillantes que jamás causaron daño, y entre otras que, cegadas por su propia luz, no dudaron en cruzar umbrales que la razón había sellado con dolor histórico. A estos últimos debemos detenerlos, no por castigo, sino por necesidad. ¿Y si fallamos? Holmes se sentó frente a mí, y por primera vez en aquella jornada, tomó su pipa sin encenderla. Entonces, Watson, seremos testigos de cómo la historia se repite con nombres distintos, pero con la misma herida, porque hay errores que la humanidad no olvida, solo disfraza. Y mientras el silencio volvía a caer sobre la estancia, comprendí con total claridad que ya no investigábamos un crimen, sino que nos habíamos convertido en custodios temporales de una frontera que otros, en nombre del conocimiento, se disponían a violar sin remordimiento alguno. Era ya bien entrada la noche cuando, en compañía de mi insigne amigo, abandonamos los últimos vestigios de civilización para adentrarnos en la propiedad maldita, cuya sola mención parecía despertar
ecos de épocas que la razón había ya intentado enterrar. Holmes caminaba con paso firme, sin titubeo ni duda, como si guiado por una brújula interior más sensible que el norte magnético. Yo, por mi parte, experimentaba aquella mezcla de temor y anticipación que solo el espíritu humano puede concebir cuando se aproxima a lo desconocido, no por azar, sino por voluntad deliberada. «Observe, Watson», dijo en voz baja, mientras el viento movía las hojas secas a nuestro alrededor. «Lo que vamos a encontrar aquí no es un crimen en el sentido habitual, sino una manifestación del deseo humano de retorcer la verdad hasta que ésta adopte la forma de un dogma nuevo». La finca, cubierta por capas de olvido, no presentaba signos visibles de vida reciente. Sin embargo, Holmes halló tras la cerca un candado recién manipulado, y las huellas de barro que llevaban hasta la puerta trasera hablaban con más claridad que cualquier testimonio oral. Al cruzar el umbral, fui invadido por una oleada de aire enmohecido que traía consigo una extraña fragancia metálica, tenue pero persistente. Holmes encendió una lámpara de aceite abandonada y dirigió su haz a lo largo de un pasillo cubierto de estanterías. Sobre ellas, polvorientos tratados de anatomía, cráneos descalcificados, frascos sellados con parafina y un ejemplar singular del De Humani Corporis Fabrica de Vesalio, anotado al margen con símbolos incomprensibles. Todo en aquel lugar parecía cuidadosamente dispuesto, como si más que un hogar, fuese un santuario consagrado a una causa que solo su autor comprendía. «Hay conocimiento, Watson», murmuró Holmes mientras hojeaba con precaución uno de los volúmenes, «que fue exiliado no por superstición, sino por una comprensión profunda de sus consecuencias. En la estancia contigua, una trampilla abierta en el suelo revelaba una escalera que descendía a las entrañas de la finca». Holmes me dirigió una mirada firme y, sin pronunciar palabra, comenzó a bajar. Comprendí entonces que lo que íbamos a encontrar no sería una escena del pasado, sino una transgresión en acto. El descenso fue breve, pero cada peldaño parecía llevarnos más allá del ámbito de lo permitido. La penumbra era dominada por un resplandor trémulo que provenía de lámparas de aceite dispuestas con orden milimétrico. Lo que se nos presentó al llegar al fondo fue una sala abovedada, revestida de piedra desnuda, y en su centro un espectáculo que hubiese helado la sangre del mismísimo Galeno. Un hombre, de edad indeterminada, vestido con una túnica de lino ceñida a la cintura, permanecía en pie ante una camilla de mármol. Su cuerpo, aunque delgado, emanaba una extraña fuerza, como si el fanatismo lo mantuviese erguido por encima de la fatiga o el temor. En torno a él, instrumentos quirúrgicos de otra época, bisturíes romos, sierras óseas, fórceps oxidados, estaban ordenados con reverencia ritual, como si de reliquias sagradas se tratase. «No interrumpan», dijo sin volverse, con una voz que no era ni hosca ni cordial, sino sencillamente inevitable. «Están a tiempo de observar lo que la medicina, temerosa, quiso olvidar». Holmes no se movió. Su silencio era elocuente y cortante. «¿Doctor Rook?», pregunté con un temblor en la voz. El hombre asintió levemente, como si aquel nombre ya le resultase ajeno. «La ciencia no muere, caballeros, solo se esconde. Lo que haré esta noche no es locura, sino recuerdo. Lo que ustedes llaman peligro, yo lo llamo restitución». Extendió el brazo y, sin ayuda, introdujo una aguja hipodérmica en la piel de su abdomen. La sustancia contenida en la jeringa parecía tener una densidad extraña, como si se resistiese a fluir. Tras la inyección, el doctor pareció estremecerse, pero recuperó el control casi de inmediato. «¿Sabe usted lo que contiene esa mezcla?», dijo Holmes con voz serena, aunque de una firmeza glacial. «Un compuesto extraído de cerebros humanos conservados en formol durante más de un siglo,
combinado con belladona, etileno y compuestos alcaloides de uso prohibido. No está replicando una técnica, está fabricando un trance entre la vida y la muerte. ¿Y qué es la muerte, señor Holmes?, respondió Rook. ¿Una frontera o un prejuicio? Holmes dio un paso al frente, pero no intervino aún. Yo sentí que nos hallábamos no en un sótano, sino en una encrucijada moral cuyas salidas eran todas sombrías. La desesperación, dije, casi sin querer, puede revestirse de ciencia, pero eso no la redime. La historia no redime a nadie, respondió Rook. Solo aguarda ser reescrita. Allí, sobre la mesa de mármol, coronando el macabro conjunto de instrumentos, reposaba la calavera del doctor Nathaniel Wren. Su superficie, levemente amarillenta, carecía del brillo inerte de los huesos museísticos. Parecía, más bien, impregnada de cierta humedad espectral, como si conservase una memoria orgánica que rehusaba disiparse. La mirada vacía de sus cuencas, orientada hacia el improvisado quirófano, ejercía una presión silenciosa sobre todos los presentes. Incluso Holmes, tan refractario al simbolismo, pareció por un instante sentirse observado. «Ese cráneo», murmuró, «no es solo un vestigio anatómico. Es un relicario de obsesiones. No representa lo que Wren fue, sino lo que otros esperan que aún contenga». Rook se inclinó sobre la calavera como si esperase de ella una respuesta última. Luego depositó sobre su superficie una gota del líquido que acababa de inyectarse. La calavera no reaccionó, por supuesto, pero el gesto tenía una fuerza ritual que helaba la sangre. «No buscan restaurar la ciencia, Watson», dijo Holmes con voz profunda. «Buscan convocar a sus espectros». En ese momento, un sonido sordo proveniente del techo nos hizo girar. Rook alzó el rostro, pero no de alarma, sino de aceptación. Su respiración se volvió errática, sus pupilas dilatadas, y cayó de rodillas ante la mesa, murmurando palabras en un idioma que ninguno de nosotros logró identificar con certeza. Holmes se arrodilló junto a él, tomó su pulso y me miró con gravedad. «Aún vive, pero no está con nosotros». La escena, dominada por el cráneo, parecía suspendida en una lógica ajena al tiempo. Y comprendí, entonces, que no era una sala de operaciones, era un altar, y que lo que se había desencadenado allí no concluiría con el cierre de una puerta, sino con la apertura de una pregunta. El silencio en aquella cripta subterránea se había tornado casi tangible, como si el aire mismo se hubiese coagulado alrededor de la escena. Yo observaba con inquietud creciente el rostro desencajado del joven Rook, cuya mirada parecía haberse desprendido de toda coordenada temporal, fijándose en un punto que no pertenecía ni a esta realidad, ni, acaso, a su conciencia. Fue entonces cuando Holmes, con una compostura tan medida que rayaba en lo sobrenatural, dio un paso hacia él. No había en su voz urgencia ni condescendencia. Era más bien la modulación serena del que reconoce en el otro un espejo distorsionado de sí mismo. «No pretendo disuadirle, señor Rook», dijo con gravedad, sus palabras cayendo con el peso exacto de una verdad desapasionada. «Lo que ha emprendido esta noche no es un acto de locura, sino de lógica llevada hasta sus márgenes más oscuros. Usted no ha perdido la razón. Al contrario, ha seguido su curso sin desviaciones, hasta el abismo». El joven titubeó levemente. Su mano aún temblaba sobre la camilla de mármol, y en su mirada comenzó a vislumbrarse un resquicio de duda. Holmes prosiguió, con voz más baja, casi confidencial. ¿Quién no ha deseado comprenderlo todo? ¿Quién no ha soñado con rescatar del polvo aquellas ideas condenadas por los mediocres, los pusilánimes, los temerosos? Pero déjeme recordarle algo que quizá ha olvidado en su cruzada. La ciencia no es infalible, ni está por encima del hombre. Nace de él y, como tal, puede errar, herir y también redimirse.
Me atreví a acercarme un paso más, pero Holmes me contuvo con un leve gesto de la mano. Su concentración era absoluta, como la del cirujano que intenta salvar no un cuerpo, sino una conciencia. Señor Rook, continuó con una suavidad inesperada, ¿qué pretende encontrar al otro lado de ese umbral que ha forzado con tanto fervor? ¿Una revelación? ¿Un eco del conocimiento que se nos negó? Puedo asegurarle, con la experiencia que da el haber seguido la huella de muchas mentes brillantes hasta su ruina, que no hay certeza al final de ese túnel, solo preguntas nuevas, y a menudo más peligrosas. Por un instante, Rook pareció vacilar. La tensión en sus músculos cedió levemente. Su mirada abandonó el cráneo sobre la mesa y se dirigió a Holmes con una mezcla de temor y súplica. Era el rostro de alguien que, habiendo creído llegar al centro mismo del conocimiento, descubría que solo había perforado una capa más profunda de oscuridad. Holmes entonces se inclinó ligeramente, como si quisiese restituirle, no solo la dignidad, sino la humanidad. No soy su enemigo, señor Rook. Soy, como usted, un hombre que busca. Pero también un hombre que ha aprendido, a un precio no menor, que el pensamiento sin brújula moral puede tornarse verdugo de su portador. Y fue en ese momento, sutil y sin dramatismo, cuando el joven dejó caer la jeringa que aún sostenía con sus dedos entumecidos. No respondió. No era necesario. El hechizo, si así puede llamarse, había comenzado a resquebrajarse desde dentro. No fue un grito lo que siguió, ni una súbita explosión de desesperación. Fue algo más terrible por su contención, un murmullo inaudible que surgió de los labios de Rook, acompañado por el lento derrumbe de su cuerpo sobre el suelo de piedra. Me precipité hacia él, pero Holmes ya se encontraba a su lado, sosteniéndole por los hombros, con una delicadeza que jamás hubiese asociado a sus manos acostumbradas al rigor deductivo. No ha perdido la vida, declaró tras tomarle el pulso. Pero sí ha perdido, por fin, esa idea que lo encadenaba. La expresión de Rook, aún inconsciente, había abandonado toda traza de fervor o exaltación. En su lugar se advertía una especie de tristeza primigenia, como si acabara de comprender el verdadero alcance de su soledad intelectual. A su alrededor, los instrumentos quirúrgicos perdieron toda su amenaza y se tornaron objetos vacíos, huérfanos de propósito. Fue entonces cuando Holmes, en un gesto que quedará grabado en mi memoria con más fuerza que muchas de sus resoluciones brillantes, se aproximó al mármol donde reposaba la calavera del Dr. Wren. No la examinó con la frialdad del coleccionista, ni con la fascinación del anatomista. La alzó con ambas manos como si se tratara del cuerpo de un niño dormido. «Esto», dijo en voz baja, más para sí que para mí, «no es una herramienta ni un símbolo. Es un residuo de aquello que el hombre quiso dominar y no comprendió del todo». Contemplé el rostro de mi amigo en aquel instante. Había en sus ojos un cansancio distinto al del desvelo o la tensión intelectual. Era la fatiga de quien ha visto al pensamiento humano precipitarse por caminos tan racionales como despiadados. Sentí, en lo más profundo de mi pecho, que lo que había ocurrido aquella noche no sería registrado en nuestros archivos, no por omisión, sino por respeto. «Watson», dijo, sin mirarme, «algunos crímenes no consisten en lo que se hace, sino en lo que se intenta permitir». Yo asentí en silencio. Fuera, la madrugada debía haberse insinuado ya sobre los campos, pero en aquel sótano el tiempo parecía haberse detenido. Holmes, aún sosteniendo la calavera, se incorporó y me indicó con un leve movimiento de cabeza que nos marcháramos. El joven, al que no podíamos ni juzgar ni curar, quedaría a resguardo de su propia conciencia, y la ciencia, una vez más, tendría que enfrentarse a su reflejo más incómodo. Lo que quedaba por hacer pertenecía a la esfera moral, y esa, como bien sabía mi amigo,
no siempre respondía ante los tribunales. Aquella noche, de regreso en Baker Street, el ambiente en nuestro salón habitual no era, como en otras ocasiones, un remanso de alivio o contemplación tras una empresa concluida. La lumbre crepitaba con una insistencia que parecía fingida, como si la propia chimenea se esforzara por imitar una calidez que no lograba atravesar la atmósfera densamente introspectiva que nos envolvía. Holmes permanecía sentado frente al fuego, los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados a la altura del mentón. Su mirada, fija en el centro de las llamas, no revelaba concentración, sino una suerte de suspensión melancólica, una dilatación del pensamiento más allá de los contornos precisos del caso. Yo, acostumbrado a su silencio cuando meditaba, o incluso cuando descansaba, advertí, sin embargo, un matiz inusual, el de una inquietud que no buscaba resolución lógica, sino consuelo moral. «No es el acto lo que me perturba, Watson», dijo por fin, sin apartar los ojos del fuego, «sino la voluntad que lo sostenía. Hay algo particularmente inquietante en un crimen que no nace del odio ni del interés, sino de una devoción extrema por la razón». Me abstuve de replicar, quizá por respeto, quizá porque yo mismo no encontraba palabras para apaciguar la impresión que el joven Rook había dejado en nuestra conciencia. La escena en la finca, el instrumental dispuesto con reverencia litúrgica y el cráneo sostenido como un testigo de otro tiempo, persistían en mi memoria como imágenes que el sueño no se atrevería a asimilar. Holmes tomó entonces su pipa, más por costumbre que por deseo, y añadió en voz más baja: «El saber puede ser frío, Watson, frío como esta lumbre que no calienta el alma». Al día siguiente, en el transcurso de una mañana particularmente gris, decidí emprender la redacción de mis apuntes sobre el caso, con el objetivo de fijar en papel los detalles antes de que se perdieran en la bruma del recuerdo. Sin embargo, conforme trazaba las primeras líneas, una inquietud sorda comenzó a apoderarse de mi ánimo. No se trataba de la dificultad de la descripción, ni de una duda factual, sino de una resistencia más profunda, más íntima, la sensación de que, por una vez, estaba relatando algo que no quería ser contado. Mi pluma avanzaba con lentitud, casi a regañadientes. Cada palabra parecía desvelar no una victoria sobre el crimen, como tantas veces en el pasado, sino la insinuación de una grieta moral en la arquitectura misma del pensamiento humano. ¿Qué había evitado realmente Holmes aquella noche? ¿Un crimen? ¿Un sacrificio absurdo? ¿O acaso solo había aplazado una idea cuya semilla volvería a germinar en otra mente solitaria, en otro rincón oscuro del saber? Mientras describía la escena del laboratorio improvisado, la calavera sobre el mármol, el rostro desencajado del joven restaurador, no pude evitar que mi caligrafía temblara levemente. Había una carga en aquellas imágenes que no provenía de la sangre, ni del horror visible, sino de lo invisible, la voluntad de traspasar los límites del hombre bajo el pretexto de comprenderlo mejor. Cuando levanté la vista, Holmes ya había salido sin anunciarse. Su ausencia me pareció, por primera vez, comprensible. Algunos silencios, comprendí entonces, no son producto del misterio sin resolver, sino del abismo que el misterio ha abierto en uno mismo. Y aún así, proseguí escribiendo. Días después, acompañé a Holmes al Museo Fitzwilliam de Cambridge, donde Sir Mortimer nos recibió con una mezcla de cortesía y desconcierto. La pieza que Holmes traía envuelta en terciopelo oscuro no necesitaba ser nombrada. Su forma era inconfundible, y sin embargo, su peso parecía haberse multiplicado por el eco moral que la envolvía. «Ha sido preservada, como prometimos», declaró Holmes, extendiéndole la calavera con suma delicadeza. «Ningún daño físico ha sido causado, pero sí hemos sido testigos de su poder para perturbar, sugestionar y tentar a los hombres hacia abismos que la ciencia, en su inocencia, no anticipa». Sir Mortimer frunció el ceño,
visiblemente sorprendido. Con voz algo insegura, respondió: ¿Quiere decir que no debe ser expuesta de nuevo? ¿Ni siquiera en condiciones de seguridad, con una adecuada contextualización académica? No es una cuestión de seguridad, Sir Mortimer, replicó Holmes con una gravedad que no admitía frivolidad, sino de ética. Hay objetos cuya mera presencia induce una narrativa peligrosa, aunque no digan palabra. La calavera del Dr. Wren no es un instrumento de estudio, es un catalizador, un símbolo, y como todo símbolo, trasciende su materialidad y se adueña del pensamiento. El director del museo asintió lentamente, como si la responsabilidad adquiriera, en ese instante, un matiz más profundo. Holmes no ofreció más argumentos. Había dicho lo necesario, pero al salir me susurró: «Es curioso cómo la historia se repite. Siempre hay quienes desean reverenciar los restos del saber, sin comprender que algunos huesos no deben ser desenterrados». Yo no pude más que asentir, mientras nos alejábamos del edificio, dejando atrás tanto la calavera como lo que ella representaba. Durante los días siguientes, no cesé de meditar sobre todo cuanto habíamos presenciado. La mente, cuando se enfrenta a lo extraordinario, no siempre responde con comprensión inmediata. A veces, necesita revolverse en su incertidumbre, tantear, buscar palabras que puedan dar forma a lo indecible. Así me hallaba yo, en una tarde silenciosa, con el manuscrito aún inconcluso ante mí y una pregunta golpeando con persistencia las paredes de mi conciencia. ¿Cómo podía un objeto tan simple como un cráneo convertirse en el epicentro de un torbellino moral? Holmes, al entrar en la estancia, pareció leer mi pensamiento. El hueso, Watson, no habla, pero tampoco calla, murmuró, encendiendo su pipa con un ademán distraído. Emite un eco, una resonancia que no proviene del pasado, sino del deseo humano de apropiarse de ese pasado, de dominarlo, de absorberlo. Reflexioné sobre esas palabras durante largo rato. Era cierto. No se trataba solo del objeto, sino de lo que cada hombre proyectaba sobre él. Un anhelo de trascendencia, una búsqueda de poder, un intento de vencer a la muerte mediante el entendimiento. La calavera del Dr. Wren, despojada ya de su uso académico, se había revelado como un espejo, uno que reflejaba no el rostro del sabio, sino las sombras del alma racional. Y sin embargo, ¿no es ese el impulso que nos ha hecho avanzar como especie? Pregunté, con genuina duda. Sí, respondió Holmes sin vacilar, pero también es el mismo impulso que ha escrito, con fuego, algunos de los pasajes más oscuros de nuestra historia. Su voz no tenía reproche, sino lucidez. Era una advertencia, y como tal, resonaba, aún sin pronunciarse más. Esa misma noche, al cerrar el cuaderno de notas donde había registrado con meticulosidad cada etapa de aquel insólito caso, me detuve largo rato antes de apagar la lámpara. Había algo que aún no se dejaba encapsular en palabras. No era la secuencia de hechos, claramente delineada, ni las motivaciones del joven restaurador, que Holmes había desentrañado con su habitual precisión. Era algo más profundo, más esquivo, una sensación de haber rozado el umbral de lo que no debía saberse. «Holmes», dije finalmente desde mi sillón, ¿cree usted que hay conocimientos que el hombre no debería intentar rescatar? Mi amigo permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió con una calma que, sin embargo, no carecía de peso. No es el conocimiento lo que corrompe, Watson, sino la ausencia de humildad frente a él. Hay verdades que deben permanecer enterradas, no por miedo, sino por respeto. Por la misma razón que no se desentierra una tumba para interrogar al difunto. Esa imagen, tan cruda y tan exacta, me impresionó hondamente. Me hizo pensar que, tal vez, el verdadero peligro no reside en los secretos del pasado, sino en la arrogancia con que algunos pretenden manipularlos. Holmes añadió, mientras observaba la ventana:
La ciencia ha progresado, sí, pero no tanto como para prescindir del juicio moral. Y cuando se divorcia de éste, lo que nace no es sabiduría, sino un nuevo tipo de locura. Apagué la lámpara, no sin cierta vacilación. Sentía que la oscuridad que nos envolvía no era la del descanso, sino la de un misterio aún latente. Porque algunos ecos, incluso dentro del hueso, tardan siglos en extinguirse. Hay verdades que no se gritan, simplemente se deslizan en el alma, como un eco que nadie oye, pero todos temen. ¿Y tú? ¿Habrías devuelto el cráneo al museo? ¿O lo habrías enterrado para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like, compártela con alguien que se atreva a mirar bajo la superficie, y suscríbete para más enigmas como este.